Pon mucha atención, que el mensaje va a comenzar. Mi hermano, dándole así un vistazo, como dicen en mi pueblo, abuelo de pájaro, a todo lo que ha sucedido y rescatando lo más relevante, lo más fuerte, podemos mencionar ese gran terremoto que vivió Turquía en los primeros meses, en los primeros días. 7.8, y después de 9 horas una réplica que era otro terremoto de 7.5, dice un documento que estaba leyendo. Miles de personas murieron, miles de personas se quedaron sin hogares. Muchas naciones, Estados Unidos, aún México, desplegó gente para ir a ayudar, porque aquello era y sigue siendo pues un caos, un desastre. Nosotros pues estamos al otro lado y tal vez no estamos muy empapados, pero de cierta forma al decir terremoto, Ecuador vivió un terremoto y más o menos sabe, ¿verdad?, lo que significa esto. No solo esto, usted sabe que Rusia con Ucrania tienen un conflicto, ¿verdad? Conflicto que no termina, conflicto que no se define. Los expertos dicen que Rusia va a perder la guerra, o sea, no va a lograr, no va a conquistar lo que quería conquistar. Pero antes de que Rusia se retire, dicen los que saben, yo no sé, yo solo repito lo que dicen los que saben, que antes de que este gigante se retire, está preparando uno de los peores ataques, de los más terroríficos ataques. No puede Rusia lanzar una bomba nuclear porque hay una regla, hay una ley, que si un país no tiene poder nuclear, otro país no puede utilizar poder nuclear contra él. Entonces, ahora si dos países tienen poder nuclear, pues ahí sí se van a dar a unas. O sea que a nosotros nunca nos van a mandar una de esas. O sea, esté tranquilo. Ahora imagínese, no, como si no fuese suficiente, miles de mujeres, miles de madres lloran a sus muertos en Ucrania. Aquí mismo tenemos personas dentro de este grupo, tenemos personas que tuvieron que salir corriendo por dicha guerra. Y para que usted vaya teniendo un panorama de lo que se va viviendo en estos pocos meses, como le digo, el terremoto, ahora todos los muertos, pero como si no fuese suficiente los muertos que ya hay, se estima o se cree que esto va a duplicarse, que esto va a ser algo terrible antes de que se retire este gigante como lo es Rusia. O sea, el orgullo de Rusia está herido, y pues para tratar de sanar un poco, y no hay cosa más terrible que una persona orgullosa y herida. Eso es peligroso. Una persona que es orgullosa y lo hieren, cuando hiere usted al orgulloso, hay un espíritu que se apodera de esa persona, y es un espíritu de venganza. Lo bueno que usted es humilde. Mírenle la cara al que tiene al lado, a ver si tiene cara de humilde, y si no, pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Si nos alejamos un poco de aquel continente, nos acercamos al nuestro, Chile, por ejemplo. Chile pues está viviendo o ha vivido uno de los más grandes incendios. Más de 2 docenas de personas perdieron la vida, y cientos de personas perdieron sus hogares por aquellos incendios. Quiero hacer un paréntesis. Nada ocurre en esta tierra sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita. Nada ocurre en esta tierra que esté lejos del conocimiento de nuestro Creador. Amén, hermano. Entonces Chile ha perdido más de 2 docenas de personas en los incendios. Miles de hogares han sido destruidos, arrasados por las llamas. Y bueno, cualquiera que pierde su hogar, pues es una desgracia para él. Perú, nuestro vecino país, además de acabar de sufrir una
un desequilibrio político, un conflicto político, que me imagino que usted ve noticias, que usted ve a don Alfonso. No sé si todavía está don Alfonso en la televisión. Bueno, a don Alfonso, mire, ese hombre hasta el diluvio lo transmitió. Entonces, Perú, nuestro vecino, una crisis política, un conflicto político, y encima de eso pues tuvo también un desastre natural donde más de 40 personas perdieron la vida. Muchas publicaciones últimamente en las redes sociales de ovnis, de objetos no identificados, de globos espías, que no se sabe qué es cierto y qué es mentira, o qué es lo que quieren tapar, o qué es lo que quieren. Y voy a hacer un paréntesis también. Cuando la iglesia sea llevada y entregada en las nubes, como dice la escritura, los que saben del tema, las personas que estudian todos los acontecimientos proféticos o lo escatológico, dicen que la tierra, el ser humano, lo que va a decir es que unos extraterrestres vinieron y se llevaron a cierta parte de la población. O sea, que existan todo este ruido de los extraterrestres, para mí sigue siendo una señal de que pronto nos vamos a ir, sea cierto o sea mentira. Para mí es una señal de que nuestra redención está cerca. Amén, hermano. Entonces, aquel sinnúmero de publicaciones o campañas mediáticas para dar a conocer esto o para ocultar otras cosas. Hace poco pues se descarriló también un tren en Estados Unidos que llevaba un sinnúmero de vagones con producto tóxico, que si me pongo a hablarle de eso y a compararle todo el daño ambiental y a las personas que esto ocasionará, es terrible. Y la cerecita también del pastel, hace poco en los premios latinos, los Grammys latinos, hubo una intervención de un personaje, pero descaradamente haciendo culto y adoración a Satanás y a sus demonios. No sé si usted lo vio, ese no creo que lo pasó don Alfonso, pero ahí por las redes estaba un hombre vestido, un transgénero, vestido pues con un traje horrible, hermano. Como dijo aquel hermano, fue horrible. Es que ya se convirtió por eso, hermano. Entonces, terrible. Tú ves, bueno, al menos en mi caso, tratas de ver eso y no lo soporta tu espíritu. No lo soporta a ver tanta cosa, una adoración tan descarada. Ese hombre tiene una canción, ¿cómo era que se llamaba esta canción? Pero traducida, sin santidad. Sin santidad. Imagínense. ¿Y qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá a Dios. Y el hombre tiene una canción sin santidad. Ahora mira el texto que nosotros leímos. Y no se arrepintieron. Los que no mató la plaga no se arrepintieron. Vivimos la plaga, como le dije, 2019, 2020, 2021. Lejos de ver a un mundo arrepentido, lejos de ver a una humanidad con un sentimiento de arrepentimiento, vemos a un pueblo de dura cerviz, dice la palabra. No se refiere a servicio, sino la cerviz, doblegar la cerviz, la parte del cuerpo. Lejos de ver a un pueblo, lejos de ver a un mundo arrepentido,
lejos de ver a un mundo con un sentimiento de humildad, vemos a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo duro, humanidad que en tan poco tiempo se le olvidó lo frágiles que somos. Un virus puso a temblar a todo. Decía un experto que se volvería a construir la Torre de Babel, y de hecho ya se construyó la Torre de Babel. Pero no es un edificio, no es una estructura, es un sistema. Y otro día hablamos de eso, para que venga otro día también. Hay que tirar ahí, si no, imagínense. Entonces, humanidad que en poco tiempo se le olvidó lo frágiles que somos. Personas que se les olvidó lo que vivieron, lo que vieron. Y ahora, después de ciertos meses, después de cierto tiempo, se enfocaron en seguir viviendo de la misma forma que vivían antes de la pandemia, o peor aún. Yo creo que si Dios permitió que sobreviviéramos de una pandemia, no es para que sigamos siendo los mismos. No es para que sigamos viviendo lo mismo que vivíamos antes. No es para que sigamos siendo y cometiendo los mismos errores que cometíamos antes. O sea, no fue suficiente lo que vimos, no fue suficiente lo que vivimos. Pero dice, aquellos hombres que no los mató, que no murieron por las plagas, no se arrepintieron, sino que siguieron adorando a demonios. Le acabo de decir una de tantas cosas que están sucediendo, como leímos, ¿verdad? No se arrepintieron, sino que siguieron en sus adoraciones o en sus pecados. Cuando estaba la pandemia, todos tuvimos miedo. El tener miedo no es malo. El problema es dejarnos guiar por el miedo. No hacer porque tenemos miedo, dejar de hacer porque tenemos miedo. El miedo es parte de nuestro sistema de defensa. Una persona que no tiene miedo es peligrosa. Una persona que no tiene temor es peligrosa, porque el temor, el miedo es un sistema de defensa. Y en medio de aquel miedo yo decía, pero cuando se termine esta pandemia, pero cuando salgamos, porque todo tiene un principio y un fin. No sé cuántos años, no sé cuánto tiempo, pero cuando se termine esta pandemia, yo decía en mi mente, yo lo pensaba, vamos a ver a las iglesias llenas. Vamos a ver a las iglesias a reventar. No sucedió. Es más, decía, va a estar las filas allá afuera, serán enormes. Porque la gente va a venir arrepentida, la gente va a venir quebrantada, la gente va a venir pidiéndole a Dios misericordia, la gente va a venir agradecida. Pero no voy a la iglesia porque tengo que ir a votar. Pero si son 15 minutos, por amor a Dios. Yo fui a votar. Son 20 minutos máximo, una excusa para no venir. Por favor. ¿Cuántos dicen aleluya? Esto es para los que no vinieron. Yo pensé que esto iba a ser diferente. Yo dije, ahora sí, papá, vamos a poner una iglesia en cada barrio. Ahora sí. No fue así. Y dice el texto, y los que sobrevivieron, los que no colgaron los tenis, los que no se fueron para el otro barrio, no se arrepintieron, siguieron en lo mismo. ¿Ok? Ahora, lo tremendo aquí es, y lo peor sería, que mire, el ataque ahora no solo es para mantener al mundo sumergido en la ignorancia espiritual,
sino que ahora el ataque va de frente hacia los hijos de Dios. Ya los que Satanás tiene, los que el príncipe de este mundo. ¿Quién era el príncipe de este mundo? Adán. Era el príncipe de Dios para este mundo. Pero al fallar, Adán le dio esa potestad, le dio ese poder a Satanás. Y ahora Satanás es el príncipe. Pero el príncipe que Dios había puesto, el príncipe de Dios para este mundo, era Adán. Y entonces, ahora lo que el príncipe del mundo tiene, lo tiene seguro, porque ni una plaga los doblegó. Ahora el ataque, y lo peor de esto es que ahora el ataque viene hacia la iglesia, hacia los hijos de Dios, a tratar de doblegar, de volarse, por decir como hablamos nosotros aquí, a los hijos de Dios. O sea, la iglesia está en ataque. Desde el principio, desde el nacimiento de la iglesia, ha sufrido ataque. La Biblia y la historia dice que eran esparcidos nuestros patriarcas, nuestros primeros cristianos, los discípulos, eran esparcidos. Y no solo eran esparcidos, eran perseguidos. No solo los esparcían, sino que los perseguían. La iglesia siempre ha sufrido ataques. Perseguidos, esparcidos, perseguidos, muertos a espada. Los hacían antorchas humanas, tanto que el libro de Hebreos dice que el Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, de aquellos mártires. El mundo no era digno de ellos, dice la palabra. ¡Wow! Ojalá que un día digan de usted lo mismo, ¿verdad? Amén. Estamos aquí todavía. ¿Cuántos dormidos digan amén? Mejor sigamos. Ahora el ataque a la iglesia continúa. El ataque sigue, pero es de otra forma. Vuelvo a repetir, los que estudian, los que son se dedican a estudiar la escatología, todo lo que tiene que ver con los eventos finales, han interpretado que en los últimos días o en los últimos tiempos habrá un gran avivamiento en las iglesias. Pero como comentábamos con mi esposa y también lo comentaba en Cuenca, lejos de ver un gran avivamiento, estamos viendo el más grande enfriamiento. El más grande enfriamiento de la iglesia. Yo personalmente lo he visto. A mí, en mi cara me han dicho: ya no amo hacer las cosas como lo amaba hacer antes, o como amaba hacerlo antes. Es profético, es bíblico. Lejos de ver ese gran avivamiento, pues estamos viendo un gran enfriamiento, lamentablemente, en la iglesia. La semana pasada hablábamos de las dispensaciones. Amén. Amén. Hablamos un poco, topamos el punto de la gran importancia de nosotros tener el bautismo del Espíritu Santo. Joel dice que la promesa es para nosotros y para nuestras generaciones. Porque y hablábamos de las dispensaciones, el tiempo del Espíritu, y voy a ahondar un poquito en esto para que lo entendamos y para que no seamos nosotros los que los enfriemos. Amén. Toque al que está al lado a ver si está medio frío. Ajá. No podemos volver a lo mismo. Amén. Amén. Entonces hablamos del tiempo de la gracia, tiempo o dispensación de la gracia. Hablamos del tiempo o dispensación de la iglesia. Hablamos del tiempo o dispensación del Espíritu. Tiempo de la gracia. Desde el momento que el Espíritu Santo, desde el momento del sacrificio de Jesucristo en la cruz, cuando Cristo dijo: consumado es. 5 dispensaciones pasaron. 5 tiempos pasaron en el Antiguo Testamento. El tiempo de la inocencia, y después hablamos de eso. Pero en ese instante, cuando dijo consumado es, esa palabra, cuando Cristo dijo, estaba refiriéndose a que no hay nada
que aumentarle, no hay nada que quitarle. Todo está hecho a la perfección. Ahí comenzó el tiempo de la gracia y terminará el tiempo de la gracia el día que la iglesia sea llevada. Así dice la Escritura. El día que la iglesia sea arrebatada. Nosotros sabemos lo que es la gracia. Un regalo no merecido. Pero segunda de Timoteo 2:1, por favor anótelo o búsquelo. Segunda de Timoteo 2:1, pero aquí también está en la pantalla para que nos adelantemos. ¿Lo tiene? Dice amén si lo tiene. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Me puse a buscar en la Biblia todas las personas que hallaron gracia en el Antiguo Testamento, que no vivían en la gracia, solo encontraron gracia, un favor que no se merecía. Noé halló gracia. Noé halló gracia y, esforzado en esa gracia, construyó un arca. O sea, se esforzó en la gracia que le fue dada, en esa pequeña gracia, en esa pequeña ventana. Ruth, un libro muy hermoso. Ruth halló gracia. Aquella mujer que había perdido a su esposo, que había perdido a su suegro, que se quedó con la suegra. Mire qué mujer esa. Y dice la Biblia que esta mujer fue y se recostó, dice, donde un señor Boaz se llamaba, donde Boaz, y halló gracia. Y a mí me encanta porque yo leía todo el pasaje y Ruth le pregunta a Boaz, al jefe, ¿verdad? Le pregunta y le dice, él tenía muchos campos y ella quería recoger espigas, recoger del fruto que dejaban los productores. Eso solo los extranjeros, los extranjeros podían recoger, si es que les dejaban, si es que el dueño les permitía. Entonces Ruth se va a recostar a un costado y aquel hombre pues tiene misericordia. Y Ruth le pregunta: ¿y por qué yo he encontrado gracia? Porque yo he visto lo esforzada, yo he visto lo humilde, yo he visto la lealtad que tú tienes para con tu suegra. Ese es otro nivel. Eso es otro nivel. Porque mire, ser leal, eso es otra cosa, hermano. Si usted es leal al jefe, usted es leal a su esposa, pero llegar al nivel de ser leal con la suegra, eso es otra cosa, hermano. Entonces Ruth, le repito, Ruth halló gracia cuando se recostó al costado de su señor. Y al final, después de ver a esta jovencita que era esforzada, humilde y leal, una joven que lejos de ser aprovechadora, se esforzó, fue esforzada en aquella gracia. Porque el jefe, el boss dijo: dejen allá atrás, cuando van cultivando, cuando van recogiendo el fruto, dejen más para que recoja Ruth. Y lejos de ser una aprovechadora, fue una mujer esforzada, fue una mujer humilde. Porque usted ve la humildad, pero usted ve gente que es limosnero y con escopeta, y cualquier parecido no es coincidencia. Entonces, una mujer esforzada, humilde y leal, al final, que en esa gracia se esforzó, en esa gracia, y al final se convirtió en la esposa. Dice la Biblia: y Boaz fue y la desposó. Wow, no es que ella se le cruzó ahí a Boaz, no. No es que le mandó fotos en Instagram, no. Ella se esforzó, recibió gracia y se esforzó en esa gracia que le fue dada. Esther, híjole, tengo que leerle la porción bíblica porque
Dice la porción bíblica: y la doncella agradó a sus ojos, a los ojos del rey. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Dice la Biblia que Esther se esforzó en esa gracia y libró a su pueblo de la muerte que había preparado el enemigo. Se esforzó en la gracia, no era nadie. Pero cuando logró ese espacio de gracia, cuando logró ese pedacito de gracia, cuando le dieron algo, pero a veces no dan mucho. Me estoy adelantando, sigamos acá. Y salvó a su pueblo. Se esforzó en la gracia que le fue dada. Y así sucesivamente llegamos donde Daniel y muchos hombres, pero Daniel es interesante. Dice la porción bíblica: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y puso Dios en gracia a Daniel. Daniel se convirtió en un referente de integridad. Y no me contaminaré, y no comeré de lo que comen la gente del mundo, de lo que comen ellos. Un referente de fidelidad, de integridad para la gente de aquel entonces. Y no doblaré y no me arrodillaré frente a esa estatua. Un referente para aquellos tiempos y para el tiempo de nosotros. Se le dio gracia y se esforzó en aquella gracia. Se esforzó en aquella gracia. Y no tenemos tiempo para seguir, pero llegamos hasta donde María, la María. ¿Cuántas Marías hay aquí? Digan amén. Aleluya. Y el ángel le dijo a la María, vecina, le dijo, casera, le dijo, llena eres de gracia. Y hermano, yo no soy maridólatra, usted sabe, pero hay que aplaudirle algo a María, y es que ella pues se esforzó en la gracia que le fue dada. No era fácil para María. Imagínese que usted llegue a decirle a su prometido: fíjate que vino un ángel y el poder del Altísimo me cubrió y estoy embarazada. ¿Qué te pasa? ¿Usted cree que era fácil para María? No, no era fácil. Dice que José no le creyó. Sáquese de aquí, eres una de las cariñosas. Hasta así le está haciendo María. Y vale la pena. Cuando estos adoraban los demonios, esta era la señal que hacía. Estos de los Latin Grammy, esta era la señal que hacía, la cruz. Decía: pienso con esta para llenar esta sin trabajar estas, amén. Eso significa, para que usted no le han enseñado. Déselo fuerte si se lo va a dar, hombre. Pero hermano, mire, la cuestión aquí es que lejos de esforzarnos en la gracia, malentendemos la gracia. Lejos de esforzarnos en la gracia, usted no halló gracia, usted vive en el tiempo de la gracia. Usted no es que halló gracia, usted vive en la dispensación de la gracia. Aquellos en el pedacito de gracia, en aquella porción de gracia, se esforzaron y marcaron a la humanidad. Y nosotros que vivimos, vivo en el tiempo de la gracia, porque no me merecía, pero aún así Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero lejos de esforzarnos en la gracia, malentendemos la gracia y la convertimos en libertinaje. Ay, después le pido perdón a Dios. Me lavo, me baño y no pasó nada. Y si no me acuerdo, eso no iba a decir yo.
Ve, qué claro ejemplo. Ve. Vivimos en la dispensación de la gracia. Pero como le decía, lejos de que la humanidad se arrepintiera, así estamos la iglesia, lejos de ver un esforzado en la gracia, porque vivir en la gracia, mire hermano, si Dios a nosotros, al pueblo gentil, ni siquiera estábamos alejados de Dios, dice la Biblia, pero vivir en la gracia, y que te diga un líder: puedo abrir una célula en su casa, llevar la presencia de Dios a tu casa. No, tengo que trabajar. La gracia. Lejos, mire, alejados de Dios, pero ahora en Cristo Jesús nos hemos acercado. Y no solo eso, ahora tenemos herencia, dice su palabra. Tenemos el privilegio de arrodillarnos, levantar nuestras manos, y Él nos escucha. Pero ¿sabe qué? No lo hacemos por estar viendo Netflix. Lejos de forzarnos en la gracia. Cuando aquellos eran perseguidos, se escondían en las cuevas. Cuando llegaba y se sentaba uno al lado de otro cristiano, hacían la figura del pez. Si era cristiano el otro, terminaba la figura, y entonces ya se saludaban ahí, porque ya, pero así vivían. Nosotros tenemos lugar donde congregarnos. Ay no, pero es que es hasta el valle. Ay no, pero es que es muy tarde. Ay no, lejos de esforzarnos en la gracia, nos hemos convertido, mi hermano, en acomodados. En acomodados. Y perdóneme, pero es la realidad. Amén. Eso es así. Eso es así. El hermanito en la gracia, entre más solo lo dejan, más pícaro se vuelve. A nadie me ve, a nadie me escucha. En mi pueblo decían: entre más se afloja el macho chúcaro, más peligroso se vuelve. A los machos chúcaros teníamos que amarrarlos bien, pero en la gracia te suelta. Yo sé que tal vez no entiende lo de chúcaro, y eso otro día le explico. No domado, pues. No domado. Pero en la gracia eres libre. No te tienen que amarrar. La ley amarraba, la ley apretaba, pero la gracia suelta y te permite que vivas en santidad por tu decisión. Porque tú lo quieres. Mi querido hermano, la gracia, la oportunidad que Dios nos da, la más grande oportunidad que Dios nos da para salir adelante. Pero hay que esforzarse en ella para lograr cosas grandes. Hay que esforzarse en la gracia que se nos ha dado. Hay que esforzarse. Le preguntaron a un pastor: ¿usted cree que todos los pastores deben de vivir bien? No, le digo. El pastor que se esfuerza, sí. Porque hay que esforzarse, esto es gracia. Pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Era borracho, era alcohólico, era drogadicto, era una y otra cosa. Yo no sé qué era usted. Pero en la gracia, el pecado, como le decían la semana pasada, le fue no solo perdonado, le fue quitado. Lo que hacía perder su finanza le fue quitado. Lo que le hacía perder su futuro le fue quitado. Lo que le hacía destruir su familia le fue quitado. Por la gracia que le fue dada, por la gracia, el tiempo en el que usted vive. Ahora esfuércese, porque la gracia es la oportunidad más grande que Dios nos da. Le quita lo que le estorba. La oportunidad más grande que Dios nos da para hacer cosas grandes. Pero hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos en la gracia. Al que madruga lo roban primero, dijo uno. Mejor sigamos con esto, porque no está fácil aquí en el Ecuador. El tiempo de la iglesia
Tiempo de la iglesia. Estamos hablando de un tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Vaya conmigo a Mateo 16, 18. Voy a tratar de apurarme porque ya el tiempo. ¿Cuántos se van a esforzar en la gracia? ¿Cuántos se van a esforzar en la gracia? Vamos a esforzarnos en la gracia. Dejemos de buscarle el pelo a la sopa. Dejemos de buscarle la quinta pata al gato, como decimos. Y esforcémonos. Porque hay quienes que solo buscan el pero. Vivimos en una generación o un tiempo tremendo. Pero desde el momento que nació la iglesia en el día del Pentecostés, desde que nació la iglesia hasta que sea llevada, ¿verdad? Es el tiempo de la iglesia. ¿A qué me refiero? Mire lo que dice el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Amén. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. El tiempo de la iglesia, el tiempo donde la iglesia tiene la autoridad, el tiempo donde desde el Pentecostés hasta ser llevados, ser arrebatados, es el tiempo donde Dios ha delegado autoridad, donde Dios le ha dado poder y autoridad a su iglesia, dice su palabra. Y hollarás serpientes y escorpiones, comerás cosa mortífera, dice su palabra. Y en la iglesia hasta intolerante a la lactosa es. Cuando la Biblia dice: y comerás cosa mortífera y no te hará daño. La autoridad que Dios le dio a su iglesia, la autoridad que dio, y usted la iglesia, no son cuatro paredes, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Pero mire, hay que entender esa autoridad. Déselo fuerte si se lo va a dar. Lejos de ser la institución más influyente, la iglesia debería ser la institución más influyente. Lejos de ser los que más crecemos, porque la iglesia debería de ser la que más crece, más que los partidos políticos. Lejos de ser la más defendida, hacia la iglesia la defendieran como defienden a Correa. ¡Ja! Si pelearan como pelean por Papito Correa, volveré, dice el tipo. Qué barbaridad. Pero lejos de ser los que más crecemos, los que más influenciamos. Imagínense que la gente no viene a la iglesia por ir a votar. ¿Qué cosa? ¿Dónde está la confianza, verdad? Entonces, lejos de ser los que más crecemos, más bien la iglesia es la que más decrece. Y en el mejor de los casos, la iglesia se mantiene. Un estudio decía que en el año pasado 7,000 pastores renunciaron. 7,000. Imagínense. 7,000 pastores renunciaron solo en Estados Unidos. Aquí en Ecuador, híjole. Pero yo escuchaba a pastores y obispos que la cosa no está fácil, hermano. Que un montón de pastores renunciaron, un montón de pastores puestos en disciplina, porque le dije al principio, la iglesia vive en ataque y ahora el ataque es diferente. Me dijo un pastor: ¿y usted va a tener culto el día de las votaciones? ¿Qué? Claro que voy a tener culto el día de las votaciones. ¿Y tuvo en Navidad? Claro que tuve culto en Navidad. ¿Y en Año Nuevo? Claro que tuve culto en Año Nuevo. Yo no tuve ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni tampoco voy a tener en votaciones. Wow, dije. Casi le tiro agua bendita. Porque así es la cosa hoy en día. Así es la cosa. La iglesia se volvió desenfocada. Desenfocada porque no busca lo que tiene que buscar. Tu Salvador, mi Salvador. La palabra de nuestro Rey, de nuestro Creador, dice: mas busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es lo que tiene que buscar la iglesia, las cosas de Dios. Es lo que tiene que buscar el cristiano, las cosas de Dios.
Pero la iglesia desenfocada, la iglesia vive acomodada, la iglesia vive inmadura. Para aquellos que van afuera. Es que ya están pasando. La iglesia, vemos una iglesia bien desenfocada, queriendo hacer plata. Y si Cristo viene, se te va a quedar la plata, hermano. Disfruta. Amén. Amén. Iglesia, es nuestro tiempo. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra nosotros. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Por eso es que yo vine al Ecuador. Pero yo le puedo decir a usted, si cuando Él dijo vayan, ir por todo el mundo, cuando dio la orden, en esa orden iban incluidas todas las cosas. O sea, Él suplirá todo lo que necesitaríamos para cuando fuésemos. La iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que predicar, la iglesia tiene que salir de la comodidad en la que ha caído. Y cuando hagamos, cuando vayamos, Él suplirá, Él hará. Amén, hermano. Pero tenemos que salir de la comodidad. La iglesia debe ser la institución más influyente, la institución más anhelada. Todo mundo debería desear trabajar para la iglesia. Todo mundo. Porque este es nuestro tiempo, es el tiempo de la iglesia y tenemos que aprovecharlo. Por mucho estudio que usted tenga en una universidad, por muchos títulos que usted tenga de la mejor universidad, usted no puede ir a orar por un enfermo aunque sea un gran médico si no es parte de la iglesia. Pero ahí viene el hermanito Chenchito, ahí viene el hermanito Prosilapio con su esposa la María, van donde un enfermo, porque como son parte de la iglesia, ni leer sabe, pero siendo parte de la iglesia, imponen manos. Señor, tu palabra dice: en tu nombre impondremos manos y sanarán los enfermos. Y Dios hace el milagro, porque el poder se le ha dado a la iglesia, se le ha delegado a la iglesia. La única institución que tiene el poder y la autoridad para hacer retroceder a las tinieblas, la iglesia. La única institución que tiene el poder y la autoridad para reprender y echar fuera demonios, dice su palabra. Necesitamos despertar, iglesia. Amén. Y déjeme terminar con esto: tiempo del Espíritu. Amén. Amén. Tiempo del Espíritu. Y yo quiero que se ponga de pie para esto. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y lo pongo de pie porque quiero que me ponga la mayor atención posible. Amén. ¿Cuántos dormidos digan amén? No me funcionó el ponerlos de pie. Gálatas capítulo 5 verso 23, se lo van a poner en la pantalla. Gálatas 5, 23 dice: mas el fruto, 5:22, perdón, mas el fruto, uno antes, un verso antes. Ya, gracias. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Retrocede un poco. Retrocede un poco. Mire esa palabra fe. Dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. En el tiempo del Espíritu. O sea, lo que está diciendo, y Joel 2:28, si no me equivoco, dice: y en aquel tiempo, en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, antes de que venga el día grande y terrible del Señor, ¿verdad? Y énfasis son añadidos ahí.
La cuestión es que esa dispensación y ese tiempo es desde el Pentecostés hasta la venida, hasta que el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es el que entrega? Porque Él es el que tiene a la iglesia. Porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Porque el Espíritu Santo llena a la iglesia. Por eso es que Él es quien la va a entregar en las nubes. Ahora, el fruto del Espíritu, entre otros, que ya lo vamos a mencionar, está la fe. Usted y yo deberíamos de ser, si tenemos al Espíritu Santo, deberíamos de ser grandes hombres y grandes mujeres de fe. Porque es fruto. Es fruto. Pero usted escucha al hermano, usted escucha a la hermanita: es que estoy bajoneado, es que no creo. Es que si la fe es el motor que nos mueve y que nos debería mover para todo. Vamos a hacer tal cosa. No es que no tengo plata y falta un mes, falta una semana. Es que no tengo dinero, pero falta un año. O sea, ya el cristiano dio por hecho de que Dios no podía hacer nada. ¿Sabe qué? Yo tengo fe. Faltan horas para que llegue las 2 de la tarde y ese bus salga para el encuentro. Pero yo tengo fe que en estas horas Dios puede suplir dinero. Dios puede suplir finanzas para muchos que quieren ir y no la tienen. Porque así es como se mueve el cristiano, el Hijo de Dios. El justo por la fe vivirá. Pero hay quienes ya desde la semana pasada dijeron: no puedo ir porque no tengo. ¿Dónde está tu fe? Si Dios puede mover, si Dios puede hacer, ¿dónde está nuestra fe? En un instante Dios puede cambiarlo todo. En un instante Dios puede transformarlo todo. Todo, absolutamente todo. Fruto deberíamos de ser. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Deberíamos de ser los hombres y las mujeres más grandes en fe. Amén. Pero dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor. Dice la Biblia que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. O sea, qué irónico que en el tiempo del Espíritu, donde el fruto es el amor se enfría. No podemos permitirlo. Que se enfríe quien quiera menos yo. Así tiene que decirle usted, porque esto es personal. Ay, mira vieja, ya me siento como sin ganas. Bueno, a mí no se me han acabado las ganas de ir a la iglesia. Si quiere quedarse, quédese, pero yo me voy para la iglesia. Es que esto es personal. No, yo ya no quiero, pero yo sí quiero. Y si usted es el que manda, arréglese y vámonos. Ahí no dicen amén los hermanos. Qué lástima. Ya sé quién manda. Amor, gozo. Mire que no dice alegría, dice gozo. Amor, gozo, no dice alegría. No es alegría, porque la alegría no la da el Espíritu Santo. La alegría, el Espíritu Santo da gozo. La alegría la da el dinero. ¿O va a decir que no se alegra cuando le pagan? Ay, yo sí. O cuando le ponen uno de a 100 en la mano, aleluya, hasta en lenguas habla. Pero ¿cuánto dura esa alegría? Hasta que se acaba la plata, pues. Ya cuando viene sin plata, ya viene triste. La alegría la da el dinero, la alegría la dan las cosas. Pero más allá que alegría, hay algo que se llama gozo. Y eso no lo da el dinero, eso no lo da el mundo, eso lo da el Espíritu Santo. Y dice la palabra: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Un hombre que tiene el Espíritu es y vive en gozo todo el tiempo, porque no se acaba el gozo. Y de su interior correrán, en su interior correrán ríos de agua viva, dice su palabra. Wow, qué hermoso. Necesitamos al Espíritu Santo para que ya no ande amargado. Sacar el limón. Gozo, paz. Jesús dijo:
mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que no del mundo. Con el Espíritu Santo usted puede tener paz en medio de cualquier circunstancia, en medio del caos. Porque yo quiero decirle, también los expertos dicen que lo peor no fue 19, 20 y 21. Lo peor para el planeta Tierra, estoy hablándole de escasez de alimentos, estoy hablándole de un sinnúmero de cosas. Lo peor para el planeta Tierra se espera a finales del 2023 y 24. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle, quiero recordarle a usted, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Somos su iglesia. Su Espíritu está en nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Somos su iglesia. Y en medio del caos, en medio de la dificultad, usted tendrá la perfecta paz, la que el mundo no la da. La paz que viene como fruto del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y así sucesivamente con todos los frutos. Por el tiempo no voy a poder terminarle. Pero hay algo bien interesante. La Biblia, Jesús dijo que cuando habló del Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Hoy es bien fácil que nos engañen. Bien fácil. Hoy, con toda la tecnología que existe, con todos los medios, con las propagandas mediáticas y todo aquello, es bien fácil, y todos en algún momento hemos sido víctimas de algo así. Ya cuando le dicen a usted, no es que lo quieres, yo creo que es que lo necesita. Ya usted se mete en su sistema de que lo necesita y termina comprándolo. Entonces es fácil de que nos engañen, y así mismo el enemigo utiliza muchas cosas para engañar a la iglesia. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Si alguien tiene el Espíritu Santo, no es engañado. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Porque vivimos en un mundo, en un tiempo donde realmente, mi hermano, todo es ficticio. Todo es momentáneo. Y es fácil que nos engañe. Solo si tenemos al Espíritu Santo. Los cristianos creen que solo los que ya no van a la iglesia fueron engañados. No, hay gente que está en la iglesia y es engañada, y vive engañada. Su pensamiento es engaño. El pensamiento puede ser un pensamiento engañoso, como dice la palabra. El corazón puede ser engañoso. Pero si tenemos al Espíritu Santo, podemos ser libres de cualquier engaño. El Espíritu Santo te muestra la verdad. Y el maestro dijo, y cuando conoce usted la verdad lo hace libre. Gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos la próxima semana.